mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Demos gracias a Dios que nos permite ser partícipes de su adoración a través del culto de la Iglesia Nacional Presbiteriana Emmanuel en Aguascalientes. Bienvenidos. El llamamiento a la adoración está en Salmos capítulo 25, versículo del 1 al 5, y dice así: A ti, oh Jehová, levantaré mi alma, Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti serán confundidos. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame. Porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Amén. Padre bendito, gracias te damos por este día. Gracias porque nos das la vida y nos permites reunirnos para adorarte y escuchar tu palabra a pesar de las circunstancias que nos rodean. Recibe este culto que hacemos para ti, pues solo tú eres digno de toda la honra y la gloria. Que tu nombre sea exaltado a través de nuestra adoración. Pedimos esto para tu gloria y en el nombre de Cristo. Amén. La lectura bíblica la encontramos en Hebreos 12, del 1 al 3. Puestos los ojos en Jesús. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante,
puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Amén. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Salmo 19:8. Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra, en todo lugar, nos acercamos al trono de tu gracia con un corazón humillado y agradecido, Padre Celestial, porque tú reconocemos que tú eres el Dios vivo y verdadero. Y Señor, te damos gracias por permitir tener estos momentos de comunión contigo, ya que solo por gracia nos has dado el privilegio de ser tus hijos y tenemos la certeza de que tú estás con nosotros y que eres nuestra fortaleza, Padre eterno. Y en esta mañana en que estamos unidos, todos mis hermanos, aún a través de la distancia, te imploramos, Señor, la presencia de tu Espíritu Santo en medio de nosotros, para que abra nuestros corazones y entendimiento para escuchar tu palabra, que será impartida por nuestro hermano diácono electo, Isaí Valdés, y que tú, Señor, lo llenes de gracia y sabiduría para que este mensaje sea nuestro alimento espiritual y que seguramente será de bendición en nuestras vidas. Por lo tanto, Señor, permite que seamos tanto oidores como hacedores de tu palabra. Todo esto, Padre Celestial, lo ponemos en tus benditas manos y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el cual es nuestro Salvador, y que a Él sea toda la honra y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En la lectura que acabamos de realizar en Hebreos 12 del 1 al 3, comienza con por lo tanto. Esto es una oración de nexo, es una oración consecutiva subordinada.
¿Qué quiere decir todo esto? Quiere decir que basado en la premisa anterior, en lo que ya se estableció anteriormente, se va a hacer una nueva premisa. Esta nueva premisa, o lo que viene a continuación del por lo tanto, depende completamente de la premisa anterior. Entonces, para poder comprender de una mejor manera el estudio de Hebreos 12 del 1 al 3, tenemos que poner a consideración el capítulo número 11. En el capítulo número 11, pues la verdad es que simplemente estudiarlo requeriría pues toda una serie de diferentes sermones, porque en el capítulo 11 se hace una exposición, una cátedra expositiva muy extensa, muy larga acerca de la fe. Todo el capítulo 11 de Hebreos es un postulado de la fe. Habla absolutamente todo de la fe y de ahí podríamos sacar muchas reflexiones. Sin embargo, pues nosotros solamente lo vamos a considerar para poner el contexto adecuado a lo que queremos llegar el día de hoy. A lo largo de varios de los temas que hemos estado viendo últimamente, hemos descubierto que nosotros hemos sido bendecidos por la gracia de Dios, o hemos adquirido la gracia de Dios. Esta gracia la hemos adquirido solamente como un regalo que no merecemos, un regalo inmerecido. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay ninguna acción que venga de nuestra parte que nos haga que pueda ganarse el mérito de obtener esa gracia, ¿sí? No depende de nada de lo que nosotros pudiéramos hacer para poder obtener la gracia. Esta gracia solamente es obtenida como un regalo, como algo que no merecemos y viene de la misericordia y del amor de Dios. Juntamente con la gracia, Dios nos ha dotado de la fe que necesitamos para creer en el Dios creador, y es la misma fe que necesitamos para creer en el sacrificio vicario de nuestro Señor Jesucristo. Esa fe no proviene de nosotros, esa fe proviene de Dios. Esto es parte del postulado de todo Hebreos 11 que habla de la fe. La fe no proviene de nosotros, la fe nos es dada a través del Espíritu Santo y es algo que el Señor, juntamente con la gracia, nos da. Nosotros no podemos más que ejecutarla o ejercerla una vez que ya la tenemos, esa fe. En Hebreos 11 habla de esta fe y pone muchísimos ejemplos de personas que nosotros encontramos a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Pone ejemplos de estas personas que por lo general nosotros los conocemos o nos lo enseñan cuando somos pequeños, los conocemos o nos lo enseñan como los hombres y las mujeres, los héroes de la fe, ¿sí? Sin embargo, mientras vamos conociendo sus historias, mientras más vamos adentrándonos a cuáles son las características, los caracteres, las formas, las acciones y las reacciones de todas estas personas, pues nos vamos dando cuenta pues de que en realidad pues eran seres humanos como tú o como yo. Eran seres humanos que pecaban, que se equivocaban, ¿sí? Eran seres humanos que pues, tenían aciertos, pero también tenían sus defectos. Y es gracias al entendimiento de estas realidades y de ver sus pecados que nosotros podemos ver e identificar como el único y el verdadero héroe de la historia bíblica a Dios. No hay ninguna otra bondad, ninguna otra cosa que pudiéramos colgarle a estos que conocemos como héroes de la fe. La verdad es que eran simples pecadores como nosotros. Y aquí podemos resaltar que el único y verdadero héroe de toda la historia bíblica es Dios. Gracias a todo esto, o bueno, a partir de que Hebreos 11 hace el desglose de todo lo que Dios hace a través de ellos, a través de la fe que Dios les da, pues él hace una exposición que empieza desde Abel. Habla que por la fe Abel hizo una ofrenda
que fue mejor recibida por Dios. Habla de la no muerte de Enoc. Fue gracias a la fe que Enoc no murió. La obediencia de Noé, la obediencia de Abraham, la fuerza para concebir de Sara, el ofrecer a Isaac como una ofrenda, la bendición de Jacob, la preferencia de Moisés, que prefirió servir a su Dios que vivir una vida en el palacio como el hijo de la hija del faraón. Habla de cuando el mar rojo se abrió, del éxodo del pueblo hebreo en Egipto, cuando salió de Egipto, de la obediencia de Rahab, la ramera, de la caída de los muros de Jericó, y habla de todo esto. El capítulo 11 pone todos estos ejemplos acerca de la fe. Incluso el mismo autor del libro de Hebreos dice que son tantos los ejemplos que le faltaría tiempo para poder mencionarlos a todos, ¿no? Y ahí brevemente nos menciona simplemente nombres, ¿no? Nos menciona a Gedeón, a Barak, a Sansón, a Jefté, David, Samuel y a todos los profetas. Pero ¿qué es lo importante de todo esto que menciona el capítulo 11 de Hebreos y de todos estos personajes bíblicos y de todas las cuestiones que hacen? Lo que tenemos que reconocer es que son asombrosas las obras de Dios, y tenemos que reconocer que son las obras de Dios que hace a través de sus siervos, y en realidad lo podemos resumir en unos pocos versículos, en 3 versículos en particular, todas esas obras que el Señor hace a través de sus siervos. En Hebreos 11, del 33 al 35, dice que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos intempestuosos, evitaron el filo de la espada, sacaron fuerza de la debilidad, se hicieron fuertes en las batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Hasta aquí, pues suena muy maravilloso, suena bastante bien, ¿sí? Apagar fuegos intempestuosos, cerrar bocas de leones, conquistar reinos. Sin embargo, no todas fueron batallas ganadas. No todos fueron triunfos, por lo menos desde la perspectiva humana. Podemos considerar que desde una perspectiva humana, pues no todos fueron triunfos, no todo lo que vivieron estos personajes bíblicos, pues en realidad fueron triunfos desde la perspectiva humana. Si leemos en Hebreos 11, del 36 al 38, pues vemos que otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, arrestados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Aquí podemos ver que entonces, desde una perspectiva humana, pues no todo fue miel sobre hojuelas, no todas fueron victorias, no todas fueron derrotas del enemigo, no todas fueron derribar muros y conquistar ciudades y hacer que los ejércitos huyan. No solo se trató de eso, también hubo quienes sufrieron, hubo a quienes los persiguieron, a quienes los encarcelaron, hubo quienes sufrieron burlas, escarnios, golpes, maltratos. Pero todo, si se dan cuenta, todo lo pone en el mismo tenor. Todo lo pone que son acciones o que vienen reflejos de la fe. ¿Y cuál es el punto o el meollo de todo esto, de todo el capítulo 11? ¿Qué es a donde nos quiere llevar? El capítulo 11, todo esto que nos explica de los triunfos, de las batallas ganadas, de las prisiones, de las persecuciones, todo lo que vivieron estos personajes, lo que nos dice es que ellos nunca apartaron su mira del blanco.
nunca apartaron su mira del blanco. Seguimos leyendo en Hebreos 11, del 39 y 40 dice: y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Qué es lo que esta fe, además de la fe, qué les motivaba a todas estas personas? ¿Qué les motivaba a poder ir tras ejércitos cuando pues ellos no tenían un ejército adiestrado? ¿Qué les motivaba a soportar las cárceles? ¿Qué les motivaba a soportar los insultos, soportar los escarnios, soportar la misma muerte? ¿Qué es todo lo que los motivaba? A través de la fe. Lo que les motivaba es que ellos conocían el pacto. Ellos conocían y reconocían al Dios creador, ese Dios que había establecido desde el inicio de los tiempos un pacto con la humanidad. Desde Génesis 3:15 nosotros vemos cómo el hombre cae, sin embargo Dios lo busca por medio de su gracia, le muestra su gracia al buscarlo y al buscarle una opción de redención al hombre caído. El Señor expresa un pacto, hace un pacto consigo mismo a beneficio de su pueblo. Y dice: yo voy a reconciliar al hombre que ha caído. En realidad, Él va a restaurar, el pacto es que Él va a restaurar a toda la creación cayó juntamente con el hombre. Entonces, Él hizo una promesa consigo mismo para beneficio de todos los seres humanos, de todo su pueblo. Y esa promesa es que Él iba a volver a juntar, a volver a tener en comunión a Él mismo, a Dios, con la humanidad. Ese lazo que se había roto por medio del pecado, Él lo iba a resarcir, iba a volver a ver esta comunión entre Dios y los hombres. Y todas estas personas, todos estos héroes de la fe, como los conocemos, todos estos personajes, en realidad su fe estaba basada en eso. Su fe estaba basada en que conocían la promesa, en que sabían y creían por medio de la fe que esa promesa se iba a hacer una realidad en su vida, que esa promesa no solo se iba a hacer una realidad, sino que se iba a encarnar en una persona. Ellos tenían toda su fe puesta en el Cristo, en el Mesías, esa persona ese ser que iba a venir a restaurar la relación que estaba rota entre Dios y los hombres. Y ellos nunca perdieron de vista cuál era el propósito de su vida, cuál era el propósito de Dios para su vida. Y ese propósito y ese pacto que el Señor había hecho con su pueblo y que había reafirmado con cada uno de ellos, era el pacto de la promesa de que iba a venir aquel que iba a juntar, a volver a poner en comunión al Dios y a los hombres. Esa comunión que se rompió por el pecado. Sin embargo, como leímos en Hebreos 11, 38 y 39, podemos darnos cuenta que ellos en realidad pues no lo vieron cumplido, ¿sí? No lo vieron cumplido en el versículo 39, de los cuales el mundo no era digno, en el 39, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. No alcanzaron a ver al Cristo vivo, no alcanzaron a ver a ese mediador. Sin embargo, ellos tuvieron la fe suficiente para mantenerse firme, nunca dejaron de ver a ese propósito, a ese mediador y a ese Cristo, ¿sí? Y termina el capítulo 11 diciendo: proveyendo Dios proveyó alguna cosa mejor para nosotros. Ahí ya termina la historia, termina el contexto y ahora sí empieza a hablar de nosotros, de los que estamos en la actualidad, ¿sí? Dice que Dios proveyó todavía algo mejor para nosotros, para que no fuesen ellos, los que fueron antes de nosotros, perfeccionados aparte de nosotros. Vamos a ser perfeccionados en la misma pacto, en
en el mismo convenio que Dios hizo consigo mismo. Y es aquí en donde ya nos involucra a nosotros el texto. Y ahora sí empezamos con Hebreos 12, dice, por lo tanto, o sea, por todo esto que ya pasó, por todo esto que ya conocimos, por todo esto que ya es una realidad en nuestra vida, no es como antes, cuando eran los tiempos de Abraham y de Isaac y de todos ellos, que era una promesa, sino por lo tanto, porque ahora ya es una realidad en nuestra vida, porque ahora ese Cristo que se esperaba, ese Mesías, ya llegó, ya hizo su función, ya nos redimió a través de su sangre. Por lo tanto, nosotros también, teniendo en derredor muchos, grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ahora sí, hermanos, ahora sí ya nos está hablando directamente a nosotros, ¿sí? Ahora sí ya, una vez que el autor estableció la base de lo que primero explica qué es la fe, posteriormente pone pruebas y pone ejemplos de esta fe y en qué se basaba la fe de todos estos que fueron antes. Ahora sí nos dice, ahora sí nos toca a nosotros, ahora sí nosotros que ya hemos recibido la gracia de Dios, que ya hemos sido beneficiarios de la sangre de Cristo, ahora nosotros, empieza el versículo 12 con una exhortación, con un ánimo, con una motivación, ¿sí? El Señor nos está diciendo el día de hoy, lo que nos quiere dar es ese ánimo, ¿sí? Nos quiere dar esa motivación. Para poder entenderlo un poquito mejor, vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Vamos a suponer que nosotros vamos a participar en un maratón. De hecho, aquí en la iglesia tenemos maratonistas. Supongamos que vamos a entrar a un maratón, pero imagínense que ya llegó el día del maratón, ya es momento de empezar a correr, pero imagínense que nosotros, y el maratón va a ser aquí en Aguascalientes entre los meses de marzo y mayo, ¿sí? Muchísimo calor. Ahora imagínense que para nosotros correr, llegamos al día del maratón, pero traemos en los brazos, en las piernas, traemos pesas de 5 o 10 kilogramos cada uno, en cada pierna, en cada brazo, ¿sí? Traemos pesas. Ahora imagínense que en vez de traer pues ropa deportiva, calzado deportivo, pues traemos unos pantalones de vestir, o traemos una chamarra muy pesada, ¿sí? Traemos una chamarra muy pesada, muy gorda, muy grande, ¿sí? Y nos disponemos a empezar la carrera de esa forma. ¿Qué es lo que va a pasar con nosotros? Pues nos vamos a empezar a acalorar, principalmente pues nos vamos a empezar a acalorar. Estamos en abril, mayo, con temperaturas de arriba de 30 grados, con chamarra, con ropa de vestir, con zapato inapropiado, y luego con las pesas, pues vamos a empezar a cansarnos, ¿sí? Vamos a cansarnos, nos vamos a empezar a agotar, vamos a sentir mucho peso, ¿sí? Y va a llegar el momento en el que pues definitivamente vamos a estar tan agobiados que incluso vamos a decir, ¿sabes qué? Yo ya no quiero, o sea, ya no puedo más, yo ya no quiero participar, esto es extenuante, esto está muy cansado, así yo no lo puedo hacer, ¿sí? Y nos vamos a frustrar y vamos a ver cómo los demás pasan al lado de nosotros corriendo súper rápido y nosotros pues vamos muy lento, vamos frustrados y además, imagínense que además a lo largo de toda la pista pues hay varios distractores, ¿no? Hay unos puestos y hay reflectores y hay anuncios. Y vamos, y también, además de toda la carga que traemos, pues vamos distraídos y no estamos concentrados. Entonces, definitivamente, pues esa carrera va a ser un fracaso. Va a ser un fracaso rotundo, ¿sí? Pues más o menos esto es
muy parecido a la vida cristiana. Es muy parecido a la vida cristiana y tiene mucho que ver con lo que dice Hebreos 12, ¿sí? Hebreos 12, el Señor nos está diciendo, primero nos pone en un contexto para entenderlo mejor, nos pone en un contexto, nos está diciendo que nosotros estamos participando en una carrera, Entonces, el Señor compara, para que nosotros entendamos de una mejor forma, compara la vida cristiana, la vida en Cristo, la vida que ahora Él nos ha ganado a través de su Hijo, la compara como si fuéramos en una carrera. Y dice, y nos advierte, nos da dos advertencias, ¿sí? Nos da dos advertencias muy básicas. La primera advertencia es: quita todo el peso que te estorba. Quita todo el peso que te estorba. Estás en una carrera. Mientras más ligero estés, mientras más cómodo vayas, pues mejor vas a desempeñarte en la carrera, ¿sí? Entonces la primera recomendación que Dios nos hace es: quítate todos los estorbos, quítate todo lo que te pesa, porque si no, no vas a lograr hacer la carrera. ¿Sí? No vas a lograr hacer la carrera. Pero entonces nosotros nos podríamos preguntar, ¿qué es eso que nos estorba? ¿Qué es eso que nos estorba y que no nos permite o que no nos permitiría terminar la carrera? Bueno, pues podría ser el desánimo, la frustración, ¿sí? El fastidio, la desesperación, el afán, la falta de fe. Todo eso en la carrera espiritual en la que estamos nos está estorbando. Y no solo eso, sino que también tenemos distractores que no solo nos están estorbando a nosotros, sino que no nos dejan concentrarnos en lo que estamos. Y de repente vemos y, oye, ¿y por qué ese cuate ya tiene coche nuevo? Y mira a ese que no trabaja en la empresa y al que menos hace ya le dieron un puesto. Y mira nada más aquel, mi competencia de mi negocio, cómo si no hace las cosas bien ya le está yendo mejor. Entonces empezamos a distraernos y empezamos, en vez de concentrarnos en lo que estamos haciendo, en vez de concentrarnos en hacer la carrera, en hacer lo que nosotros estamos haciendo, primero traemos pesos encima, nos afanamos y decimos, bueno, ¿qué voy a hacer? Ya no tengo dinero, o mamá, papá está enfermo, estoy enfermo, hay enfermedad, hay carencia, hay cualquiera de esos estorbos, ¿sí? Esos son estorbos en la carrera, ¿sí? Son afanes, son preocupaciones que no deberíamos de tener, son frustraciones las que traemos. Oye, pero es que yo que me esfuerzo y que le echo ganas y mira cómo le echo ganas y no sale y no salgo, no puedo, ¿sí? Todos esos son los pesos que Dios dice, quítate esos pesos. Eso no te sirve para hacer la carrera en la que estás. No te está funcionando, no te está sirviendo, no te distraigas, ¿sí? No te distraigas, no veas al que está al lado, no veas al compañero, no veas al de aquí, no veas al de allá. Todavía peor, ¿no? Todavía a veces nos pudiera llegar a pasar que estamos, pero ¿cómo? Yo que voy a la iglesia y que sirvo en la iglesia y que estoy al pie del cañón y que doy todo por Dios, y mira cómo me da, cómo ando viviendo al día, o a lo mejor yo que he puesto todo mi empeño, ¿sí? Por dejar ese vicio que traigo arraigado de hace tanto tiempo y no puedo y está encima de mí. Todos esos son los pesos que el Señor nos dice, quítate todos esos pesos. Quítate todos esos pesos, quítate las distracciones, quítate lo que te quita la concentración. Todo eso quita concentración y no puedes estar enfocado en lo que estás. Y la segunda cosa que nos advierte es todavía más peligrosa, ¿sí? Es todavía más peligrosa, que es uno de los pesos. Dice, de todos estos pesos, sobre todo, quítate
el peso del pecado. Ese es el fundamental, el más peligroso, el más pesado, el que más difícil te va a hacer la carrera. Ese es el más peligroso, ese es el más pesado. En diferentes ocasiones, hermanos, hemos reflexionado acerca de lo que es el pecado y del por qué es tan peligroso el pecado. Y la verdad, hermanos, es que el pecado es tan peligroso porque es atractivo, porque es deseable, porque es bueno para la vista, cuando estamos pensando en la carne, en nuestra humanidad, es atractivo, es bueno. Siempre les platico esta historia. Yo cuando tengo oportunidad de hablar con los jóvenes, pues yo les pongo este ejemplo que a mí me gusta mucho. Imagínate que estás en tu casa y solo, ¿sí? Un joven, y de repente se te aparece pues un cuate con patas de cabra, de color rojo, con cuernos y cola, ¿sí? Y te dice, métete a ver pornografía. Yo, la verdad, yo me asustaba y me echaba a correr y buscaba a mi mamá o a mi papá, ¿sí? ¿Por qué? Porque, no, pues ¿este qué, no? O sea, yo me asustaba si de repente me aparece. ¿Por qué? Porque así no es la tentación, porque así no es el pecado. Lo peligroso del pecado es que es atractivo, es que se ve suculento, se ve rico. Dices, se ve bien, ¿sí? Y el ejemplo es muy claro con Eva, ¿sí? Cuando Adán y Eva pecaron, el texto bíblico dice muy claro, Eva vio que era un buen fruto para comer y se veía rico, ¿sí? Y además te traía beneficios, que era ser como Dios, ¿sí? Traía beneficios, se ve apetecible, se ve rico, se ve, oye, ¿por qué no lo voy a probar? ¿Por qué no lo voy a hacer? ¿Sí? Eso es lo peligroso del pecado. Pero todavía hay un elemento más peligroso del pecado, hermanos. El pecado no es ajeno a nosotros. Recordemos, hermanos, que nosotros toda la vida, antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo y antes de reconocerlo como nuestro Salvador, nuestro modus vivendi era en pecado. Y hoy seguimos siendo pecadores. Hemos sido regenerados, hemos sido restituidos, ¿sí? Y hemos sido habilitados, que es para donde vamos. Hemos sido habilitados por el Señor para ya no seguir haciéndolo. Pero seguimos siendo pecadores. Lo más peligroso del pecado es que mora en lo más profundo de nuestro corazón, en ese lugar tan oscuro, tan secreto, tan escondido, que solamente nosotros sabemos. Ese lugar es en donde radica nuestro pecado, en lo más profundo de nuestro corazón. Y por eso es peligrosísimo, porque no está a la vista, porque está ahí, sigue ahí, esperando la oportunidad, esperando la debilidad, esperando, ¿sí? Esperando a que nos distraigamos y que empecemos a ver, oye, pero ¿cómo a este? Ahí está, ¿sí? Oye, pero yo que soy tan bueno, ¡pum! Ahí está, ¿sí? Ahí, ese es lo más peligroso del pecado, que mora en nosotros, que está en nosotros, está de lo más profundo de nuestro corazón salen todas esas maldades y todas esas cosas, hermano. Y eso es lo más peligroso. Entonces el Señor nos está diciendo, cuidado, ten cuidado porque tú estás corriendo una carrera y estás corriendo una carrera como si trajeras 100 kilos cargando. No solamente estás cargando tu peso, traes como 100 kilos cargando y te estás distrayendo. Y cuando te distraes no te das cuenta y te puedes tropezar, ¿sí? Estás volteando, estás distraído, no te das cuenta, como se hacen en las calles y aquí en casi todas las ciudades de Aguascalientes, de México, hay muchos topes, hay un tope, te tropiezas, ¿sí? Eso es lo que nos va a pasar, nos distraemos, damos oportunidad a ser tentados, caemos en la tentación y caemos en pecado, ¿sí? Eso es lo que pasa. Entonces el Señor nos está diciendo, ten cuidado, quítate primero todos esos pesos, quítate todo eso que estás cargando, todo eso
aflicciones, todos esos conflictos que traes, date cuenta que tú no los vas a resolver. Tú por tus propias fuerzas no los vas a resolver. Necesitas ayuda. Necesitas la ayuda de tu Señor. Date cuenta de eso. Date cuenta que aún dentro de la enfermedad, el Señor está contigo. El Señor te bendice. Aún dentro de la prueba, el Señor está contigo. El Señor es tu fuerte. Oye, pero estoy desempleado, me corrieron por una injusticia, no se vale. El Señor está contigo. Date cuenta que el Señor está contigo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque por eso en Hebreos 11 nos dijo las dos partes. Claro, va a haber victorias, va a haber triunfos, va a haber honores, pero también va a haber persecución, también va a haber carencia, también va a haber hambre, también va a haber problemas, también va a haber conflictos. Y tenemos que aprender a vivir con los dos, porque en mis triunfos y en mis fracasos, está Dios conmigo. Porque en mis triunfos y en mis debilidades, en mis fortalezas y en mis debilidades, Dios está conmigo. Eso es lo que el Señor te está diciendo. Pon atención en tu carrera. Traes muchos pesos, quítate los pesos. Y además te dice, para que no te distraigas, para que no te pase esto, ve a la meta, ve a dónde vas, ve lo importante, no te distraigas de lo importante. Y dice, pon tus ojos en Jesús. Para que no te pase, para que no caigas, para que no tropieces, para que tus cargas se vayan de ti, para que dejes todos esos pesos que no te permiten avanzar, que no te permiten seguir. Pon tu mira en Jesús, pon la mira en Jesús. Y no solamente te dice pon la mira en Jesús porque pues Él es nuestro todo en todo, y lo sabemos, Jesús es nuestro todo en todo, en Él todo lo podemos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No solamente nos lo dice porque así es, sino también nos da ejemplo en el mismo Jesús. ¿Sí? En los versículos 2 y 3 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Entonces, no solamente te dice Dios, pon tu mira en Jesús, porque Él es tu todo en todo, porque Él es tu fuerza, porque Él es tu fortaleza, porque Él es tu Dios. No solamente dice, sino porque Él mismo puso ejemplo en su vida de cómo vivirla, porque Él, viendo el bien de nosotros, no le importó sufrir golpes, vituperios, abusos, incluso la misma muerte. No le importó ponerse en nuestro lugar, sufrir todo lo que físicamente y principalmente espiritualmente nosotros debimos de haber sufrido, con tal de otorgarnos ese regalo de poder estar reconciliados con Dios. Él pasó por todas esas penurias, el Señor pasó hambre, el Señor de repente lloró por desesperación, el Señor se preocupó, ¿sí? Pero en ninguna de estas acciones Él pecó, en ninguna de estas acciones Él pecó. Él vivió toda una humanidad de carencias. Él sabe qué es sufrir, Él sabe qué es ser perseguido, Él sabe qué es que no te quieran tus vecinos, Él sabe qué es que no solo no te quieran, que te quieran matar. Él lo sabe, Él lo vivió en carne propia. Entonces el Señor nos dice, Dios nos está animando a que no te dejes caer, no te dejes vencer. Mira a Jesús porque Él es la prueba viviente de que sí se puede, de que por un bien mayor
nosotros podemos resistir y no vamos a resistir por nuestras propias fuerzas. Vamos a resistir a través de Él, a través del sacrificio de Cristo, a través de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Eso es lo que a nosotros nos da fuerza para resistir. Eso es a lo que a nosotros nos da ímpetu, nos da ganas, nos da ese punch que necesitamos para seguir la carrera. Entonces el Señor nos está dando este aliento, esta llamada de atención animosa de no te dejes vencer, no te dejes caer, piensa quién es tu Señor, pon la mira en Jesús, ¿sí? Entonces, hermanos, cuando nosotros estamos o cuando tú estés pasando por triunfos, por victorias, cuando tus negocios vayan bien, cuando en tu trabajo vaya bien, cuando seas aceptado, cuando seas, vamos a poner esta palabra, honrado, ¿sí? Cuando digan, qué bueno es este muchacho en su trabajo, qué bueno es este señor, esta señorita, cómo le echa ganas, cuando tengas victorias, cuando tengas triunfos, ¿sí? Cuando recibas honores y loores, ¿sí? Cuando venzas la prueba, cuando derribes los obstáculos, tienes que reconocer que es por tu fuerza, no es por tu fuerza, es por la gracia y misericordia de Dios. Cuando tienes las victorias, cuando vences los obstáculos, cuando logras, ¿sí?, estar enfrente, cuando logras derribar los muros que se te ponen enfrente, tienes que reconocer que no eres tú, es la gracia y la misericordia de Dios en tu vida. Pero también, hermano, tenemos que afirmarnos y tenemos que estar conscientes que en los momentos de lucha, en las pruebas, en las enfermedades, cuando nos sentimos que ya no podemos más, cuando sentimos o creemos que ya no hay salida, cuando vemos pura oscuridad, cuando sentimos que mientras más cavo, más para el fondo voy, cuando quieras tirar la toalla, cuando no veas más que inciertos, más que inseguridades, cuando creas que ya no puedes contra la tentación, cuando sientas que el vicio de tu vida pasada está volviendo o quiere volver a tomar control de tu vida, cuando veas que tus errores pasados quieren volver a tomar control de tu vida, cuando sientas que ese viejo hombre que ya el Señor ya sepultó, quiere volver a tener el control. En esos momentos tan difíciles, cuando creas que ya no vale la pena nada, pon la mira en Jesús. Pon la mira en Jesús. No veas tus debilidades, no te aflijas con las circunstancias, no veas los logros del de al lado, no veas lo poco que tienes tú y lo mucho que tienen los demás, no veas lo débil que eres, no veas la inseguridad, no veas el panorama oscuro que hay en el país, en el mundo, no te fijes en eso, solamente pon tus ojos en Jesús. Pon la mira en Jesús. Cuando nosotros logramos poner la mira en Jesús, cuando nosotros verdaderamente estamos concentrados en la carrera que estamos corriendo, reconocemos que nuestros triunfos son de Dios y que en nuestras debilidades está Dios, entonces ahí sí podemos hacer una realidad por medio de la fe lo que el Señor dice en su palabra. Antes, en todas estas cosas, en todas estas debilidades, en todas estas calumnias, en todos estos pesares, en todos estos problemas, en todas estas indiferencias, en todos estos vicios, en todas estas circunstancias, antes de todo esto, nosotros somos más que vencedores. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por medio del que nos ha amado.
Por lo cual, hermanos, debemos de tener la seguridad de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo que ha de venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito, cuán agradecidos estamos, Señor, porque hemos reconocido que tú eres nuestro Dios y nuestro Señor. Sabemos, Padre, que el hecho de simplemente creerlo ni siquiera proviene de nosotros, incluso eso viene de ti, Señor. Te damos muchas gracias, Padre, porque hoy podemos ver lo que éramos antes y lo que tú has poco a poco hecho de nosotros ahora, Señor. Reconocemos, Señor, que somos débiles, Padre. Reconocemos, Señor, que estábamos tan acostumbrados a pecar libremente, que incluso hoy, sabiéndonos con tu gracia y con tu espíritu, seguimos cayendo, Señor. Perdónanos, Padre. Perdónanos, Señor, porque cuando se presenta la prueba, cuando se presentan las circunstancias adversas, cuando se presentan los problemas de acuerdo a la vista del humano, es cuando también se presentan nuestras más grandes debilidades, Señor. Es cuando se presenta nuestro miedo, cuando llegan nuestros afanes, cuando nos damos cuenta de cuáles nuestras necesidades. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque somos imperfectos. Pero también, Señor, estamos confiados en que nada, absolutamente nada ni nadie nos va a poder separar de ti y de tu amor, Señor. Permítenos estar confiados en eso, Señor. Permítenos, Padre, que cuando vengan las pruebas, que cuando vengan las aflicciones, que cuando estemos a punto de pecar, podamos recordar que te pertenecemos, Señor. Permítenos, Señor, que podamos recordar que nuestro Señor Jesucristo ya pagó por nosotros, que nosotros ya somos otros, y que también, Señor, que hemos sido habilitados para actuar de acuerdo a tu voluntad, Señor. Reconocemos que solos no podemos. Reconocemos que por nosotros mismos estaríamos en el mismo lugar del cual nos sacaste, en la suciedad y en la podredumbre de donde tú nos tomaste, Señor. Nuestras fuerzas, nuestras inteligencias, nuestras capacidades, ahí nos llevaron. Pero, Señor, estamos agradecidos porque tú de ahí nos has tomado y nos has mostrado tu camino, Señor. Te suplicamos, Padre, que podamos correr esta carrera que es la vida cristiana de acuerdo a tus enseñanzas, Señor. Permítenos, Señor, tener un corazón sensible a tu palabra, oídos sensibles a tu palabra, Señor, pero sobre todo pies diligentes para poder actuar de acuerdo a lo que tú quieres para nosotros, Señor. Y sobre todas las cosas, Señor, nunca permitas que quitemos la mira de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Nunca permitas, Señor, que apartemos la mira de aquel que logró lo inlograble, de aquel que logró reconciliarnos a ti con nosotros, a nuestro Señor Jesucristo. Que nunca se nos olvide, Señor, que siempre lo tengamos presente, que siempre lo tengamos como propósito en nuestra vida, Señor. Y así como los anteriores a nosotros siempre perseveraron pensando en el Mesías que ha de venir, que nosotros perseveremos, Señor, en ese Mesías que ya vino y que volverá a venir, Señor. Permítenos esperar a nuestro Señor Jesucristo y te suplicamos humildemente, ven pronto, Señor, ven pronto. Todo esto te lo pedimos en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén.
Segunda de Corintios 9:7 nos dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Señor, te damos muchas gracias, Padre, que nos permites presentarnos ante ti con estos diezmos y estas ofrendas. No con tristeza, Señor, sino con alegría en nuestro corazón, no por necesidad, sino por agradecimiento. Te damos gracias porque cada día tú suples todo lo necesario, Señor. Te pedimos bendigas estos diezmos y estas ofrendas para que sean empleados en la extensión de tu reino, Señor, y que lleguen a aquellos quienes más lo necesitan. Gracias, Padre, te damos y te pedimos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y ahora, mis amados hermanos, que el amor de Dios Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de su Santo Espíritu sea con todos ustedes y con sus familias, hasta que el Señor vuelva glorioso por segunda vez a establecer su reino para siempre. Amén y amén.